Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de Holly, el nuevo libro de Stephen King. Ya no queda tanto para que salga Holly, la nueva novela que si conoces a Stephen King posiblemente hayas leído o al menos oído hablar de Mr. Mercedes, la trilogía policial distinta de Stephen King. Y pudiste conocer u oír hablar de Holly Gibney, la protagonista de esta nueva novela policial. En Estados Unidos, Inglaterra, va a salir por septiembre. Calculamos que a Latinoamérica va a llegar octubre, noviembre, diciembre como mucho. Y bueno, ¿de qué va a tratar Holly? Antes de que te lea el argumento publicado oficialmente, quiero aclararte que te va a parecer un super spoiler el argumento como tal. Pero déjame que te lo lea, confía en mí y ya te voy a explicar por qué creo yo que no es un spoiler en absoluto. Ya sé que estamos acá para analizar las portadas, pero siempre cuando hablamos de diseño gráfico tenemos que tener toda la información posible detrás. En este caso, en diseño editorial, tenemos que saber de qué trata el libro. Mucho mejor estaría ya haber leído el libro para poder analizar o diseñar, pero en este caso nos vamos a basar en el argumento. Bien, dice así: cuando Penny Dahl llama a la agencia de detectives Finders Keepers con la esperanza de ayudar a localizar a su hija desaparecida, Holly se muestra reacia a aceptar el caso. Su pareja, Pete, tiene COVID. Su madre acaba de morir, por lo que Holly está destinada a estar de licencia. Pero algo en la voz desesperada de Penny Dahl hace imposible que Holly la rechace. A pocas cuadras de donde Bonnie Dahl desapareció viven los profesores Rodney y Emily Harris. Son la imagen de la respetabilidad burguesa, octogenarios casados, dedicados el uno al otro, y académicos semijubilados de toda la vida. Pero en el sótano de su casa, bien cuidada y llena de libros, están albergando un secreto impío que puede estar relacionado con la desaparición de Bonnie, y resultará casi imposible descubrir lo que están haciendo. Son inteligentes, son pacientes y son despiadados. Holly debe reunir todos sus talentos para pensar y superar a estos retorcidos profesores en esta nueva y escalofriante obra maestra de Stephen King. Bueno, ¿viste que parece un spoiler? Como que te dicen quiénes son los secuestradores, dónde está la chica, nos dan toda la información. Esta es mi teoría. Claro que para leer Holly tenés que haber leído la trilogía de Mr. Mercedes, posiblemente El Visitante, que es otra novela, y la novela corta de La Sangre Manda. Pero bueno, volvamos. Mr. Mercedes. Si leíste, conoces Mr. Mercedes, si viste la contraportada, también sabíamos de un inicio quién era el asesino. La pregunta no era quién en ese libro policial, por eso digo que es un libro policial distinto, porque esa no es la pregunta a responder. Nuestras dudas son otras. ¿Cómo y si Holly va a lograr cumplir la misión? Yo creo que claramente sí, pero bueno, hagamos de cuenta que esa es una de las preguntas. En Stephen King en general siempre está el cómo, el proceso, no tanto los hechos que pasan. Muchas veces sí, nos termina sorprendiendo, pero esas son pequeñas sorpresas que nos va a dar a lo largo de la lectura. En el argumento, no, o al menos de momento. Me parece que va a tener esa misma dinámica. Espero que sí, porque fue muy divertido. Mr. Mercedes íbamos alternando un capítulo de Bill, el protagonista, y del asesino. Entonces ibas viendo la historia cuando Bill estaba cerca de alcanzar al asesino y cuando se súper alejaba y el asesino lo superaba. En este caso me parece que vamos a ver algo parecido, y si lo vemos solo desde el punto de vista de Holly, de todas maneras yo creo que King nos va a ir dando más pistas a los lectores que a Holly. ¿Qué opinas vos? ¿Estás de acuerdo con mi teoría? Sí. Ya sé que estamos acá para hablar y analizar el diseño de las portadas. Ahora vamos a eso. Por un lado tenemos esta portada acá, que es la de Estados Unidos, de la editorial Scribner, que es la editorial de toda la vida de Stephen King. Nos presenta esta portada, que es una casa vista de frente, en el atardecer, casi anochecer, colores azules, pocos rosas, luces apagadas a excepción de dos. O bueno, 3, la del pórtico. Pero tenemos la de la posible habitación de esta pareja octogenaria
y la del sótano. Podrás ver que no solo el argumento nos dice un montón de la historia, sino que la misma portada. Por eso te decía que teníamos que saber de qué se trataba para poder analizar el diseño. Porque ahora sabemos que la luz del sótano nos está dirigiendo a algo parte de la historia. No es al azar cómo han colocado las luces en esta casa. Yo vi esta portada y me encantó. Me encantan las letras detrás de la casa. Esos pequeños detalles siempre hacen a la calidad de los diseños. No está todo encima así nomás en 2 segundos, no. La ilustración además es bellísima. Como te digo, el uso del color y su aplicación está muy bien. Este rosa distribuido ahí en el medio hace como que pop, la casa destaque, que se levante del fondo. No vemos todo plano, sino que hay cosas que nos llaman la atención y que esto es muy importante en el diseño editorial, que nos va a llamar muchísimo la atención. En la misma librería vas a encontrar un montón de libros y este va a captar tu atención y tu ojo por la disposición, especialmente de los colores en este caso. Todo un rectángulo azul con una franja rosa en el medio que va a hacer que esta casa pop, destaque, se eleve de ese fondo azul. Y como te decía antes, estos brillos amarillos mucho más luminosos van a hacer que nos quedemos viéndola un poco y que queramos leer la contraportada. Ahora, hace poco, la semana pasada, salió... ¡Tarán! Mirá qué llamativo que decidieron hacer, no te digo que la misma, pero sí, son portadas familia. Vos ves una y ves la otra. Es básicamente la misma casa, los mismos colores, pero ha cambiado la vista. Me gusta mucho que hayan podido hacer esta pequeña colaboración que casi que te dan ganas de comprar las dos, porque juegan muy bien en el storytelling. Es como que primero ves la estadounidense, te da un pantallazo general y después esta que nos muestra más en detalle la habitación o la entrada a esta habitación donde va a ocurrir gran parte de la historia, o más bien el final de la historia, ¿no? Vamos a hacer el análisis de la británica con una comparación con la estadounidense. ¿Qué cosas tienen en común? La casa en su totalidad, la paleta de colores y el punto de atención que sería la ventana de este sótano. ¿En qué se diferencia? En primer lugar, la estadounidense es súper estática porque es una casa de frente, casi que te digo que es simétrica. En cambio, la británica nos muestra una vista mucho más dinámica, con una perspectiva cuyas líneas apuntan a distintos lugares. Si prestas atención, las líneas principales de horizonte y de la luz, todas apuntan a esta ventana, entonces le dan muchísimo más hincapié. Es como que no se te vaya a pasar este dato por si no le habías prestado atención antes. La ventana. Es como lo único que nos importa, la ventana del sótano. Si sentías que te había spoileado el argumento, bueno, la portada. Tenemos la franja rosa también, pero te das cuenta que en esta pasa a un segundo plano, no es tan importante como en la estadounidense, que era de los pocos detalles que veíamos a primera vista. En esta llama muchísimo más el degradé que hay, desde el amarillo de la ventana hasta el azul de la oscuridad, pasando por esos verdes entre medio, que nos recuerdan mucho a la paleta de color que hicieron para la versión británica de Fairy Tail, el último libro de King que salió ya el año pasado. Además del rosa que tenemos en común, están los amarillos, pero si te fijas bien, no son los mismos amarillos. En la estadounidense es un poco más cálido. Yo creo que queda muy bien con la paleta de color. En la británica yo creo que nos dice un poco más. Y también creo que va también con la colección Stephen King que está armando esta editorial. Vamos a hacer un pequeño análisis en la parte tipográfica. Ambos eligieron letras doradas. Tienen efectos distintos, pero son distintas formas de mostrarnos letras doradas. En general a Stephen King nos lo ponen siempre así. ¿Qué gran diferencia notamos? ¿Qué gran diferencia ves? No me digas el tamaño, no me digas la separación de letras. ¿Cuál es la otra gran diferencia? El serif y el palo seco. A ver, ¿qué pienso yo de esto? Me parece que en Estados Unidos, poniéndotela en palo seco al nombre de Stephen King, nos hacen entender que es un autor contemporáneo, que es súper moderno, que es lo último de las novedades literarias. En cambio, en la británica nos están haciendo más hincapié en este autor de renombre que tiene ya tantos años y libros que ya podría ser un clásico literario. Y sí.
Bueno, hay algo que no vamos a poder analizar a partir de la comparación con la estadounidense, pero lo vamos a charlar un poquito. Tenemos dos elementos interesantes en esta portada británica. El primero es el árbol, que vemos que es un árbol súper tétrico, que nos va a llevar a esto de lo policial, del miedo a la noche, de que Holly seguramente pase algún peligro en este territorio, en esta casa, en este patio. Va a ser como, no tan literal el árbol, sino que yo creo que estas curvas, estas quebradas que tiene, nos ponen en el mood. No es un árbol muy simpático, ¿no? Y por otro lado, como muy bien me dijiste, la bici. Sí, ahora vamos a hablar de la bici. Este es el único detalle del que no tenemos nada de información. ¿De quién es esa bici? ¿De la chica secuestrada? ¿De Holly? ¿De alguien más? No tenemos idea, eso nos lo dejan a la imaginación. Yo creo que sí, también tiene esta simbología de que está tirada, está abandonada. No hubo tiempo para dejarla bien apoyada. Es como llegué, ¡pum! La bici cayó. Así como el árbol siniestro, está la bici abandonada. Si bien los colores sí me parecen muy simpáticos, estos elementos nos llevan como al siniestro, a lo oscuro. Porque si ves en estas dos portadas, lo oscuro no es negro, lo oscuro es azul. Entonces estos no son libros de terror, es un policial. Como te decía, se parecen a los colores de Fairy Tail. Porque sí, los azules no son tampoco los mismos. Y yo creo que va por esto, porque la editorial británica está armando una pequeña colección. Te agrupan las portadas para que tengan algo en común y quieras comprarlas y agruparlas en tu librero. Mucha gente vi que se quejó de que no eran portadas originales ni innovadoras porque le recordaron mucho a este libro de El Instituto. Yo creo que va por ahí, tratan de hacer una familia con los mismos libros del autor. Este es de su última década como escritor, del 2019, entonces entra, yo creo, en esta colección. No más que no lo vemos como colección porque no salen todos juntos, pero es porque son los libros más nuevos, más actuales. Está muy bueno que hayan podido lograr, desde estos primeros que salieron hace ya varios años, detalles que aplican luego en los nuevos que van saliendo. Por ejemplo, donde ponen el nombre, el título, el palo seco que te digo, el dorado, la paleta de color. Está muy interesante que puedan hacer eso. Que después los ves al lado y yo no pensaría en, qué aburrido, se reparecen. Yo diría, ¿por qué se parecen? O en realidad yo diría, ¡ay, qué lindo se ven juntos! Pongámoslos al lado. Y bueno, nos queda por hablar también la portada alemana que salió, ¡tarán!, hace también muy poquito, que verás que tiene muchas similitudes y a la vez, como cambia el público, cambia el idioma, cambia la editorial, muchas diferencias. Por si te habías quedado con ganas de ver una reversión, pues acá la tenés. Siguen manteniendo la idea de la casa es un personaje más, un protagonista. El sótano también, como que no nos dejan dudas. Es como, no te estamos spoileando, todos te lo estamos diciendo. Y si le prestas atención, es como que unieron las otras dos portadas con sus colores, pero unen el serif de una, con la casa más de frente de la otra. Tiene más luces esta, pero creo que es como más un efecto dramático, ¿viste? Que está como todo más lejos, tenés que acercarte mucho para ver los detalles de esta casa. ¿Les gustó también el tema del azul y el rosa? Eso, no sé, será algo del género que están tratando de imponer moda. O tendencia, más bien tendencia. Ahora los policiales pueden llegar a ser de estos colores. Para que no relacionemos que todo lo de Stephen King es de terror. Estos colores no dan miedo. Bueno, en la alemana un poco porque el rosa se les ha ido un poquito rojizo. Como que me da más a Salem Slot, ¿no? Si leíste Salem Slot podría en vez de Holly decir Salem Slot y también iría bien, ¿no? Pero bueno, siento que igual a todas las editoriales les dieron el argumento y los diseñadores no supieron mucho más que el argumento oficial que tenemos todas y todos. Nadie leyó el libro aún. Como que la única información que tienen es la casa, el sótano. Ya, con eso hagan su portada. Porque si bien la historia no es muy larga, dijeron que en la versión estadounidense va a tener unas 400 y pico de páginas. No es muy larga. Stephen King aún así siempre nos presenta un poquito más de información, principalmente en las primeras mitades de los libros. ¿Es en mí? ¡Te hablo a ti! Oh. Por ejemplo, al ser una novela con nombre propio, Holly, una alternativa podría haber sido poner a la misma Holly, tipo Sherlock Holmes en la portada. Bueno, en este caso, la casa. Y bueno, por el momento solo tenemos versiones de la casa. No me pidas hacer mi versión,
Porque si yo no leo la historia no puedo sacar más información. Si yo te hago una Holly detective o te hago la oficina de Finders Keepers, no, necesito más información, necesito las descripciones de King para poder armar un diseño en mi cabeza y luego en la portada. Así que puede ser que el año que viene hagamos ese video. Pero por el momento no me lo pidas. Así que te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Bye.